El domingo pasado leíamos sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y justamente conmemorábamos en esta fecha de la Pascua esta obra poderosa, incomparable, que marcó un antes y un después para el destino de todas las personas. Porque si Cristo no resucitó, decía Pablo, nuestra fe sería vana y la predicación del Evangelio no tendría sentido, sería un mensaje con muy poca eficacia. Pero gloria a Dios, porque Jesucristo resucitó y por eso nosotros también tenemos esa esperanza bien firme en la obra del Señor. Amén. Y habíamos leído en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, un par de versículos que simplemente los quiero recordar. Escúchenlos. Pablo les dice a los Corintios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y en la segunda carta, ahora sí va a aparecer el texto ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo, hablando del propósito de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, dice así: Él murió, ¿quién? ¿Quién es Él? Jesús, el Señor. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, estos que recibieron la nueva vida en Cristo vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Te acuerdas cuál es el texto que tenemos como lema este año? El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. El propósito del Señor tiene que ver con darnos salvación para que vos y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esto es algo que debemos ir procesándolo a diario durante todos los días de nuestra vida, porque tenemos un chip metido en la cabeza desde nuestro nacimiento por el que estamos acostumbrados a vivir para nuestros gustos, para nuestros deleites, para lo que nosotros creemos o pensamos o planificamos. ¿Es así o no? No los vi muy convencidos. Bueno, debe ser que algunos ya lo tienen muy claro, está bien. Pero la verdad, hermanos, es que con mucha facilidad aflora de nuestra vida esto de querer vivir a mi manera, de querer hacer las cosas como yo creo que son, que nadie me venga a decir cómo tengo que hacer, que nadie me quiera poner orden porque yo ya soy grande y sé cómo vivir mi vida. ¿Sí? Ese es un poco el pensamiento que ha atravesado a la humanidad. Y hoy en día, como bien profetizó Pablo, que dijo que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos porque iba a haber hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y nosotros nos rozamos continuamente y venimos de un mundo y tenemos una naturaleza con esas características. Por eso tantas discusiones, aún hasta con los que más amamos, con los que son tan importantes con nosotros. Discutimos a veces en la familia, en el matrimonio, discutimos a veces entre la iglesia, entre los hermanos, porque las cosas no se hacen como yo quiero, en el tiempo que yo pienso que se tienen que hacer. Y eso es algo que tiene que ser tratado por el Señor, tiene que transformarse nuestra mente, renovarse nuestra mente,
para que entendamos que no es como yo quiero. Yo no soy el Señor de la iglesia. El Señor me puso como pastor, no como Señor de la iglesia. Y aún como pastor, yo no soy dueño de nadie, ni siquiera de la vida de mi esposa y de mis hijos. A lo sumo, puedo tener control y debo administrar mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, mis capacidades, pero yo no puedo ejercer dominio. ¿Te acordás lo que te mencionaba al principio cuando Jesús les dijo a los discípulos, entre la gente del mundo hay autoridades, hay reyes, hay gobernantes y esos se encargan de mandar? Así está diseñado. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué tiene que aprender a hacer? Tiene que aprender a servir. Entonces, este texto de 2 Corintios 5:15 es clave. Yo te animo a que lo puedas tener presente, a que si sos de marcar la Biblia lo marques y si no que lo escribas, lo transcribas y lo tengas ahí y lo memorices. Pégalo en la, no sé, en la heladera. Bueno, ustedes no son de mucho ir a la heladera, ¿no es cierto? No. Al botiquín, no, tampoco son de andar mirándose mucho en el espejo, no hay problema. Bueno, no sé, pónganlo en algún lado donde lo puedan ver. Escúchalo de nuevo. Él, Jesús, murió por todos, es decir, por cada uno de nosotros, entre otros muchos. ¿Para qué murió por todos? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, sino más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, te dejo la pregunta picando. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás caminando sobre esta tierra? Tus proyectos, tus planes, tu vida, tu familia, tus recursos, ¿para quién son y de quién son? Y de pronto, muchos, con la buena intención, pero con ignorancia de lo que realmente significa esta palabra, han tomado la decisión, por ejemplo, de irse a un convento, ¿no? Entendieron que había que vivir para Cristo, entonces se metieron en un monasterio, se apartaron a una ciudad junto con otros, no dejaron entrar a nadie que no fuera creyente y ahí vivían solitos. ¿Será eso lo que tenemos que hacer para vivir para Cristo? No. El Señor Jesús fue claro. Cuando oró por los discípulos, le dijo al Padre, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Porque fuimos puestos en este mundo, al cual no pertenecemos, por cierto, pero fuimos puestos en este mundo, entre nuestras amistades y conocidos, para dar testimonio del poder y de la gracia del Señor, para dar testimonio del Evangelio. Entonces, aquí en este mundo trabajamos, estudiamos, en este mundo de pronto hacemos una familia, proyectamos un negocio, un emprendimiento y está muy bien. Y acá es donde tenemos que aprender a entender qué es esto de vivir para el Señor. Porque a veces hay gente que experimenta esta dualidad o este conflicto. Pucha, pero no le puedo servir al Señor porque tengo que trabajar. Porque tengo que dedicarle tiempo a mi emprendimiento. Porque tengo que mantener a la familia. Está muy bien. Escuchá, de parte del Señor te digo, tenemos que trabajar. Tenemos que ser buenos empleados. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo y hacerlo honradamente, entendiendo que aún el trabajo, lejos de ser una cuestión contraria al servicio a Dios, es un ámbito donde donde debemos servir al Señor. Fíjate. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 y 6. Sí, está bien el texto, el pasaje. Ustedes
los siervos, lo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. ¿Hacen qué cosa? ¿A quién les escribe esto Pablo? A los que estaban en la condición de esclavos. La voluntad de Dios era que en aquella época donde la esclavitud era normal y corriente, los esclavos obedecieran a sus amos de la misma manera que obedecían al Señor. ¿Alguno acá hoy está en la condición de esclavitud? Gracias al Señor por eso, ¿no? Ni esclavos de las personas, ni mucho menos esclavos del pecado, hermanos. Dios mandó a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero si cabe la exhortación del Señor a que un esclavo obedezca a su patrón, a su amo, no cabrá la indicación de que para mí como empleado y para vos como empleado trabajemos para nuestros amos o para nuestros patrones o nuestros jefes como sirviendo al Señor. Pregunta. ¿Sí o no? Claro que sí. Y estamos llenos de instrucción en la palabra a que seamos honestos, a que no nos manejemos ni con pesas falsas ni con medidas falsas. Estamos llenos de instrucción en la palabra, a que no le debamos nada a nadie. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, lo que pasa es que todo el mundo evade los impuestos. Que todo el mundo los evada no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Cuando vinieron a cobrarle el impuesto del templo a Pedro, ¿qué le dijo Jesús? No, nosotros no pagamos porque somos... No. Andá, echa el anzuelo al agua y el primer pez que saques vas a encontrar una moneda cuyo valor alcanza para pagar el impuesto tuyo y el mío. Así que el Señor Jesús nos enseña a que seamos honestos en nuestro desempeño económico, financiero, y que no nos creamos que porque somos hijos de Dios estamos exentos de cumplir las normas de este mundo. Con más razón tenemos que cumplirlas, siempre y cuando no contraríen la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está claro? Entonces, como empleados, como obreros, tenemos que trabajar como para el Señor y no cuando te vean, no cuando me vean, porque esa es una vivada criolla, aunque debe ocurrir en otros lugares también. Cuando el patrón me mira, agarro la escoba y la hago bailar. Pero cuando el patrón se dio vuelta, me siento a jugar con el teléfono. Hermanos, esto también tiene que ver con la fe. Porque acordate, alguien pagó un precio por nuestra vida. Entonces, como Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ya no vivimos más para nosotros mismos. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Alguno a lo mejor dice, yo no soy empleado, yo soy dueño, así que tengo que ponerle fichas a mi negocio, a mi emprendimiento, porque si no, ¿quién me da de comer? A mí no me pagan un sueldo. Está muy bien. Hacelo como para el Señor también. Honra a Dios siendo fiel. Págale a tus empleados lo que le tengas que pagar. Y si alguien trabaja en tu casa, págale lo que le tenés que pagar. Seamos
hijos de Dios aún en el manejo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra economía. Honremos al Señor con nuestros bienes, porque es Él el que nos da el poder, la capacidad de trabajar y de hacer la riqueza. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les advirtió y les dijo así, Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Me gusta la versión Dios habla hoy, dice: no se les ocurra pensar, como que Dios nos conociera, ¿no? Que se nos cruzan estos pensamientos. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Qué fácil que se suben esos pensamientos a la cabeza. Qué fácil que nos creemos tan inteligentes, tan hábiles, tan buenos negociantes. Qué fácil que nos creemos estas cosas. Por eso Dios le dice al pueblo, y me dice a mí y a vos también, ni se te ocurra pensar tal cosa como que toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Pensá por un momento, hacé un paneo de lo que Dios te dio. Te dio una casa, a lo mejor te dio un trabajo, a lo mejor te dio un vehículo, te dio la posibilidad de viajar o de conocer, no sé, lo que sea que te haya dado. En este mismo momento, ¿qué te parece si ahí en tu corazón le decís, Señor, gracias por todo aquello con lo que me has bendecido? Aún la familia que Dios te dio. Señor, gracias por toda la abundancia con la que nos has bendecido. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y sigue diciendo Deuteronomio en el verso 18, deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les da las fuerzas para adquirirla, a las riquezas, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Entonces, por esta razón es que debemos adorarle y servirle aún en nuestro trabajo, seas empleado o seas dueño, ¿sí? Alguno a lo mejor también puede decir, bueno, pero yo no puedo servir al Señor porque estoy estudiando. ¿Será una excusa? ¿Quién nos da la inteligencia para estudiar? Señor. Entonces, los que estudian, ya sea primaria, secundaria, jardín, terciario, universidad, levanten la mano. Los que están haciendo algún curso, los que están, bien, hay unos cuantos. ¿Y los que estudian la Biblia? ¿No hay quienes estudian la Biblia? Bueno, vamos. Tenemos que estudiar como para el Señor, hermano. Algunos momentos en la vida ocurre que debemos dedicarle más tiempo al estudio y está muy bien. No te distraigas con las juntadas de amigos, no te distraigas en las redes, porque las redes atrapan. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Las redes te enredan. Ojo chicos y ojo grandes. Nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo, pero pasamos a veces más de 2, de 3, de 4 horas enredados. ¿Sí? Entonces, sirvamos al Señor, estamos estudiando, hagámoslo con honestidad y aunque esté fuerte la tentación de copiar, no copies, aprende a ser honesto, porque esto también es una forma de honrar al Señor. Entonces, no cometamos el error de recortar el tiempo de lo que nos sostiene del Señor. No cometas el error de achicar o ahorrar tiempo dejando de hacer tu devocional. Por más que estés estudiando a full, con más razón, busca al Señor. Tenés mucho trabajo, no dejes de clamar al Señor, no dejes de pedirle sabiduría para trabajar como para Él.
¿sí? De modo de que él siga prosperando. Qué tontería sería: Señor, quiero prosperar en el trabajo, pero no tengo tiempo para buscarte, así que discúlpame, vení el año que viene. Eso sí, no te olvides de bendecirme. A veces tenemos un argumento así de confuso, ¿no? Porque queremos que Dios nos bendiga, pero no tengo tiempo para el Señor. Hermanos, eso es un error de ignorancia. Pero entiendo que el Señor quiere darnos sabiduría para que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Que vivamos ya no para nosotros, sino para aquel que vivió y resucitó por nosotros. Claro, son cosas importantes. La familia, son cosas importantes. Nuestro trabajo, nuestro estudio. Por eso, con más razón, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Y lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Acordate que cuando tenemos cosas muy valiosas, muy importantes, puede ser que Dios, para que no nos llenemos de idolatría, nos sugiera o nos pida como le pidió a Abraham. ¿A quién amaba Abraham con todo su corazón? A su hijo Isaac. Y Dios se lo pidió. Y Abraham estuvo dispuesto a entregárselo, pero lejos de perder a su hijo Isaac, lejos de que por la fe Dios lo dejara sin hijo, por medio de la fe Dios proveyó a Abraham de la promesa y cumplió el propósito de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Dios cumplió su propósito en Isaac también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No seamos amarretes. Te lo voy a decir por las claras. No seamos mezquinos, no seamos ingenuos, pensando que para poder progresar tengo que robarle tiempo al Señor. Para poder prosperar tengo que quedarme con lo que es del Señor. Al contrario, Dios es fiel, ¿sí o no? ¿Te ha dejado faltar alguna vez? Y aun cuando nosotros muchas veces nos hemos quedado con cosas que son del Señor, el Señor ha seguido siendo fiel con nosotros, porque Él permanece fiel para siempre. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que lo mejor que podemos hacer es vivir ya no para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida, su muerte y resucitó para darnos esa victoria. Amén. Hermanos, seamos inteligentes con la inteligencia que da el Espíritu. Vivamos para Él. Que nuestro matrimonio, que nuestra familia sea para honrar al Señor. Que no sea que caigamos en la trampa de dar excusas. No puedo servir al Señor porque estoy casado. No puedo servir al Señor porque tengo hijos. No puedo servir al Señor porque tengo trabajo. ¿Y qué quieres? ¿Que Dios te quite todo eso para que puedas servir al Señor? ¿No será mejor desarrollar la actitud de decir: Señor, te voy a servir en mi familia, sirviendo a mi familia, proclamando tu nombre en mi familia, tratando de vivir conforme a tu voluntad en mi familia? Señor, te voy a servir con mi trabajo, siendo un buen empleado. Te voy a servir, Señor, con el estudio, haciéndolo de la mejor manera. Que pueda eso implicar que en algún momento circunstancial no podamos estar en ciertas actividades de la iglesia, eso es otra cosa, hermanos, ¿sí? Porque a veces confundimos servicio con estar en todas las reuniones. No es así. ¿Está claro? Igual, en la medida que podamos estar, estemos. ¿Qué hace un cristiano que pudiendo estar en la reunión está en otro lado? Evidentemente hay algo que no está entendiendo. Pero circunstancialmente vas a tener que quedarte un domingo para cuidar a tu familia, o vas a tener que avisar un día que no podés estar porque tenés que viajar. Y todo eso se entiende. Dios es el que nos ha dado todas las cosas. Pero seguimos porque el Señor quiere que podamos entender esto con mayor profundidad. Dice Marcos, o mejor dicho, el Señor Jesús, y Marcos lo registra en el capítulo 8, verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida,
¿qué le pasará? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Más claro no puede estar. Así que seamos obedientes, seamos inteligentes, dediquemos nuestra vida para el Señor. Acuérdate, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora, ¿te gustaría vivir muchos años más? Díganme la verdad. Sí, todos queremos vivir muchos años más, ¿no? Y vamos dándonos cuenta de lo rápido que pasa la vida en la medida que vamos creciendo y vamos sumando años, ¿no? Y se va notando en el cuerpo, se va notando en la fuerza, pero bueno, todos tenemos muchas ganas de vivir. Y aún nosotros, los que decimos que somos cristianos y sabemos que tenemos la promesa de la eternidad, queremos ir al cielo, pero ¿quién está apurado? Nadie. No hay nadie apurado por irse al cielo, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que somos de corta duración. Mal que nos pese asumirlo, somos de corta duración. El Señor le dijo a Isaías, capítulo 40, versículo 6, o mejor dicho, Isaías dijo, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, dice el profeta, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también, o sea, decir conmigo, con cada uno de nosotros. Hay algunos que escuché que dijeron, te reprendo. Reprendan todo lo que quieran. Es lo que dice la palabra y es la realidad. Ahora, ¿por qué te leo esto? Porque tomando conciencia de la brevedad de nuestra vida, es que con más razón debemos entender la importancia de invertirla bien. Te lo digo de nuevo, tomando conciencia de la brevedad que tiene nuestra vida, qué sabio que aprendamos a invertir la vida bien, de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a esto que leíamos en 2 Corintios 5. Ya no vivimos para nosotros, le pertenecemos al Señor. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Ahora, hermanos, entre tantas pálidas que les estoy tirando, gracias al Señor, vivimos en el año 2025 y en esta época la expectativa de vida es mucho más larga que cuando se escribió esto, ¿sí? Entonces, nosotros, por la gracia de Dios, aún ya algunos con 50, 60, 70 años y algunos con 80 también, ¿quiénes son? ¿A quiénes tenemos que honrarle los 80 años? A ver. Ajá, muy bien. Blanquita, Olguita, por ahí también anda. Bueno, algunos dicen, no, tengo repartido 40 y 40, así que no se hacen cargo. Bueno, aún hermanas que Blanquita viene en su auto, ¿qué tal? Pasa a buscar a un par de hermanas y se las trae. Entonces, aún, ¿a qué deporte es que jugás, Blanquita? A ñuco. Ñuco. ¿Saben lo que es ñuco? No. Con 80 años es una especie de vóley, ¿no es cierto? Todo para mayores. Bueno, muy bien. Ahí está, gloria a Dios. Es una etapa distinta, hermanos. Es una etapa distinta. Qué bueno. Pero acordate, ya no vivimos para nosotros. Que Dios lo atornille a nuestra cabeza para que podamos vivir de acuerdo a su deseo, su voluntad para Él. Aprovechemos el tiempo.
bombardeamos en nuestra mente toda intención y toda actitud egoísta de querer seguir viviendo para nosotros, de querer pretender ser el centro del mundo, de querer ser el centro de atención, que me enojo si no me llaman, que me enojo si no me atienden, si no me cuidan. Estamos para servir, no para ser servidos. ¿Algún amén? Amén. Pero espero que lo podamos entender, hermanos. Es mucho más dichosa la vida del que da que del que recibe. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Es mucho más dichosa la vida del que sirve que el que está continuamente esperando que lo sirvan. Es mucho más dichosa la vida del que renuncia al egoísmo y a creerse el más importante y a demandar que lo atiendan. Mirá, yo lucho con esto todos los días porque soy del mismo material que vos. Y me da ganas a veces de mandar y pedir y que me traigan y que me hagan y que me sirvan. Pero el Señor me recuerda para qué estoy en mi familia. ¿Y saben qué? El Señor me da gozo disfrutando de servir a los que tengo cerca. Lo que puedo hacer, trato de hacerlo por mi familia y por la iglesia. Y oro para que el Señor me ayude a ser más ordenado en el tiempo, me ayude a capacitarme mejor, me ayude a no distraerme, a no enredarme. Porque también me gusta ver cosas a veces en el internet. Pero no quiero que ninguna de esas cosas me roben el tiempo de lo que realmente Dios quiere de mi vida. ¿Sí? De paso les digo, hermanos, tengo un día de 24 horas y todavía puedo llegar a ver a algunos, pero qué bueno cuando llega otro hermano. Qué bueno cuando otro se interioriza y se preocupa por tu vida, te llama, te visita, es parte de la iglesia también, ¿eh? No caigamos en ese error de un formato de iglesia que sí se podía hace algunos años atrás, algunas décadas, donde el pastor tenía que visitar a todas las ovejas. Gracias al Señor que hay varios hermanos que tienen una beta pastoral, una característica pastoral y que pueden cuidar en las células, entre los niños, entre los jóvenes, entre los adolescentes, porque así podemos funcionar mucho mejor, ¿sí? Aparte, si me quieren tener unos años más, ténganme compasión. Miren, cierro, voy terminando. Fíjense el testimonio de Pablo, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 25. Pasaje muy conocido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿no? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. ¿Sí? Bien clarito. ¿Qué significa vivir para Pablo? Vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Y a juzgar por esta declaración, ¿qué prefería Pablo? A ver, ¿qué te parece? Como que pareciera que prefería morir, pero no por depresivo, no porque estaba desilusionado de la vida. Pablo a estas alturas de su vida había padecido mucho, había invertido mucho de su tiempo, de su vida. Él mismo dice, prefiero desgastarme a mí mismo y gastar de lo mío por amor a ustedes, ¿sí? Entonces, Pablo, lejos de estar con una depre que lo llevaba puesto, en realidad estaba más bien un poco cansado y había pasado por cárcel, por persecución, por muchas situaciones duras, difíciles a causa de predicar el Evangelio. Entonces, en este punto, a los hermanos de Filipo les dice, para mí vivir significa vivir para Cristo. El tiempo que tengo de vida, mis horas, las dedico a servir al Señor. Pero el morir sería una ganancia, entrar en ese descanso eterno, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue diciendo en el verso 22, pero si vivo,
escucha bien, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Fíjense la disyuntiva que tenía Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Y quiero que te pongas atención en este versículo 23. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, dice Pablo. O sea, está considerando su vida. Pero, verso 24, por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Por el bien de quién? Por el bien de ustedes. ¡Wow! ¡Qué claridad! ¡Qué propósito de vida claro que tenía Pablo! Y sigue diciendo el versículo 25, al estar consciente de esto, o sea, sé que si me muero, sé que si el Señor me lleva, voy a estar espectacularmente, voy a estar descansando en la presencia del Señor. Pero como sé que hay mucho trabajo que hacer, hay que seguir atendiendo a las iglesias, hay que seguir predicando el Evangelio, fortaleciendo el ánimo de los hermanos, como por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. ¿Qué elegís? Si Dios te da 10, 20 años más, si Dios te da 50, 60 años más, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir hoy cuando vuelvas a tu casa? ¿Qué vas a elegir mañana, la semana entrante? ¿Qué vas a elegir a la hora de tener vida y capacidad de decisión? ¿Hacer lo que te gusta y lo que te sirve a vos o lo que sea de utilidad y de bendición y de edificación para los otros, para tu familia? De eso se trata. El propósito del Señor, acordate, Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y cuando antes de morir se sacó el manto, se ató la toalla, cargó la palangana con agua y les dio el gran ejemplo, el broche de oro, les lavó los pies a los discípulos. Pero no quedó ahí, sino que les dijo, para que nadie tuviera duda, esto que yo estoy haciendo, lo hago como ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hermanos, ¿saben por qué padecemos tantas angustias? No digo todas, Muchas gracias. No me refiero a todas las angustias, pero muchas de nuestras angustias que ocurren acá tienen que ver con que estamos demasiado metidos en nosotros mismos, esperando que nos atiendan, esperando que nos valoren, esperando que nos sirvan. Esos fantasmas se van cuando entendemos la importancia de servir, de poner como prioridad la vida de otros. Empezá a practicarlo en tu casa. ¿Cuál es el argumento desde chiquito? Hoy lavé los platos yo. Qué bueno cuando los padres les enseñan a los hijos a lavar los platos. De paso digo, a arreglar la cama, a colaborar con todo lo que tenga que ver con el orden de la casa. ¿Dicen amén alguno o no? Bueno, escuchá. El argumento es, yo lavé los platos hoy, a mí no me toca mañana, o mañana te toca a vos. Con esto no te estoy diciendo que seas el sonso que laves los platos siempre. ¿Sí? Pongamos orden. Pero, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a encontrar el gozo de hacer las cosas en vez de hacerlas con fastidio.
Si Dios te concede seguir con vida, cosa que tanto deseamos, porque cuando estamos ahí al borde del precipicio, y muchos de nosotros hemos pasado por momentos de estar ahí, ay Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar, te prometo que voy a... El Señor nos da algunos tiempos, algunos años más de vida. ¿Para qué los querés? ¿Para seguir pensando en vos y para seguir considerándote el pupo del mundo? ¿O será que Dios te está dando una oportunidad de que aprendas a servir, a no vivir ya más para vos mismo, sino para aquel que murió y resucitó por tu vida? Amén. Empieza a ejercitarlo. Vas a estar menos atento a tus ñañas, vas a estar menos atento a tus molestias, a tu ego, porque vas a estar interesado y ocupado en la vida de otros, en bendecir a otros, y Dios se va a encargar de tu vida. Dios se va a encargar de tus achaques, de tus molestias, de tus oscuridades, de tus malestares, porque es así. Es así. Hermanos, espero que el Señor nos aliente, que el Señor nos revele que hay gozo, hay salud y calidad de vida, porque ¿de qué sirve vivir si vas a estar o vamos a estar amargados y todo el tiempo con la expectativa incompleta de que no me tienen en cuenta, de que no me cuidan, de que no me hacen, no me dan? ¿Para qué vivir así? ¿Para qué? Por eso decía Pablo, pero por el bien de ustedes, qué bueno que pudieras poner en tu mente a alguien o a algunos. Si el Señor te da vida y te da fuerza para que por el bien de esa persona o de esas personas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus padres, por el bien de tus compañeros de la escuela, por el bien de tus compañeros de trabajo, por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Te invito a que te pongas de pie y que le des gracias al Señor. Recórdalo, el Señor se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, como vos y yo, se humilló hasta la muerte de la cruz, por amor a nosotros. Estuvo dispuesto a morir en la injusticia más grande que ocurrió en la historia de la humanidad, donde el justo pagó por los injustos. Pero lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Entonces, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos. Qué buena oportunidad esta noche para decir: Señor, ayúdame. No quiero ya más dejar que me domine el egoísmo. No quiero ya más dejar que me tenga bajo el zapato este hedonismo, el creerme mejor que otros, el creerme merecedor. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a entender y a experimentar el gozo de atender y de cuidar a otros, a los que me has dado. Y no quiero ser emocionalista, pero viene bien recordarlo. Si Dios te da la vida por muchos años, algunos de los que están alrededor tuyo en algún momento no van a estar más. Ojo, que no sea ahí el momento para llorar y zapatear y lamentarte y reclamarle a Dios: ¿por qué me lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Dios te los dio, Dios me los da a los míos por un tiempo, y ese es el tiempo para servirlos y cuidarlos. Después, los llantos, los gritos, las promesas, el amor. Señor, gracias porque
De tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo unigénito. Justamente para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los que hemos recibido esta nueva naturaleza, esta nueva vida, Señor, ya no estamos para vivir para nosotros mismos, sino para la gloria de tu nombre. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, y por tu Espíritu Santo haya gozo, haya entendimiento para poder vivir de esta manera, para exaltarte, que la gente que no te conoce pueda ver en nosotros al menos un rasgo, una veta, Señor, un poquito de tu amor, de tu presencia, Señor. Que la gente que no te conoce pueda ver en nuestras acciones, en nuestros hechos, el amor y el poder del Señor Jesús. Señor, trae sanidad a nuestros corazones, que muchas dolencias tiene porque justamente no hemos resuelto este tema de querer salir de ser el centro de la vida. Ayúdanos, Señor, a bajarnos con humildad y a dejar que vos reines en nuestra vida. Señor, gracias por habernos amado y habernos servido de una manera tan tierna, tan entregada, Señor. Que tu testimonio nos atraviese, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.